¿Les gustan los desafíos? Bueno, muy interesante. Si yo les pregunto a ustedes, hablando acerca de, ya se dieron cuenta del tema de hoy, que vamos a continuar. Si yo les preguntara a ustedes, según lo expertos o lo novatos que podamos cada uno de nosotros ser en cuanto a las misiones, ¿cuál es el desafío más grande que tienen las misiones? ¿Qué dirían ustedes? Piénselo, ¿no? Barreras culturales, hemos hablado de eso, ¿no? ¿Qué más? Barreras de la lengua, que también hacen parte de la cultura, ¿no? ¿Qué otro? ¿Qué otro así como un desafío que uno diga, espérate, si hay un desafío para las misiones es ese? Económico, el idioma, la comodidad, desplazarse a un sitio lejano, eso es interesante, la disposición, la persecución, las implicaciones que la persecución tiene. Esos son desafíos sumamente interesantes. Yo sé que les estoy haciendo trampa, en realidad, porque les voy a explicar, o mi propósito en esta mañana es explicarles un poco de lo que el desafío más grande de las misiones es. Estoy hablando en inglés. El desafío de las misiones más tremendo, al parecer, o a primera vista, es muchas de esas cosas que ustedes han mencionado. De hecho, las barreras idiomáticas son tremendamente complicadas. Porque entonces, lingüísticamente hablamos de estructuras superficiales que dan cuenta de más bien estructuras subyacentes del cerebro y bla, 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 bla. Una cantidad de cosas ahí medio teóricas que yo podría hablar. A nivel cultural, aunque yo no soy muy experto ni en sociología ni en esas cosas, pero claro, podemos ver que el comportamiento de las personas funciona como un iceberg. Lo que se ve es apenas la punta. Lo que está debajo es lo más complejo y que genera todo un inventario, diríamos así, de creencias y de valores, etcétera, etcétera, ¿no? Lo económico, bueno, estamos en un contexto difícil, sí, es cierto. En enseñanzas pasadas también veíamos que la base económica para apoyar misiones desde Latinoamérica propiamente no ha sido protagonista, esa es la verdad. De hecho, quienes más apoyan misiones a nivel económico, por lo general son fundaciones extranjeras. Lo habíamos más o menos tratado. El desplazamiento, acomodarse a nuevas condiciones, la disposición, eso requiere de personas entrenadas, ¿no? Entrenar es sinónimo de tiempo, y el tiempo es lo que nosotros en esta sociedad, ninguno de nosotros. Sí, está bien dicho. Probablemente sí tengamos tiempo, pero no le tenemos tiempo para eso, ¿no? Hay cosas probablemente más importantes. Eso es un poco de lo que viene a nuestras mentes, o que podría venir en primer impacto a nuestras mentes. Quiero que me acompañen a contemplar cuál es el desafío más prominente para las misiones hoy. Un desafío es un reto para hacer, digámoslo así, para hacer algo que es difícil o que tiene una dificultad determinada, ¿sí? Términos más técnicos. Se puede relacionar con una invitación a competir o a luchar. Se trata de enfrentar una oposición, porque si no, no sería desafío, ¿no? Técnicamente. Si es un desafío, si algo supone ser un desafío, quiere decir que tiene una dificultad, que tiene una oposición, que tiene, ahí veríamos que hace que sea más o menos difícil, ¿no? ¿Cuál es el desafío para las misiones hoy entonces? Nosotros hemos probablemente incluso en charlas anteriores, y usted con el conocimiento, insisto, poco o mucho que tendrá acerca de las misiones, de puertas abiertas
y puertas cerradas. De hecho, al nivel que varias misiones a veces tienen esos nombres, puertas abiertas. Probablemente usted ha escuchado, es famoso, el ministerio, ¿no? Pues el desafío para las misiones en cuanto a misiones hoy es entrar donde hay puertas abiertas mientras aún sea posible. Porque es una realidad que hay una multitud de puertas cerradas hoy día. De hecho, el Islam, el catolicismo, otras religiones, organizaciones políticas, terrorismo, las guerras, etcétera, etcétera, son fuerzas que tienden a cerrar puertas para las misiones. Y procuro o pretendo con esto que estoy diciendo ser lo más objetivo posible. De hecho, ni siquiera estoy poniendo una posición con respecto a lo que estoy contándoles. Simplemente me encargo de describir que muchas religiones presentan oposición para la evangelización, que muchas organizaciones políticas, haciéndolo de hecho, ponen mucha oposición también para la evangelización. Hay una serie de fuerzas entonces que se ponen en el camino, haciendo de las misiones en realidad un desafío. Si la puerta se encuentra cerrada, nosotros en realidad deberíamos revisar si quizás alguna ventana todavía está abierta en esta analogía. Si la puerta está cerrada, quién sabe, de pronto hay una ventanita abierta. Esto de hecho describe una actitud que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto maneras y alternativas de hecho creativas, si lo recuerdan en alguna de nuestras sesiones anteriores, para seguir alcanzando a quienes se encuentran detrás de esas puertas que están cerradas. Es buena idea buscar ventanitas abiertas, no tirar la toalla de las misiones tan rápidamente. Vimos algunas maneras: literatura y Biblias de diversa índole, en diversos formatos incluso, han sido utilizados por Dios para hacer llegar su palabra a territorios cerrados y en muchas ocasiones muy cerrados, a las misiones. Hablábamos incluso como las emisoras cristianas que se encuentran en el aire son invisibles, han hecho su labor. Probablemente algunos de ustedes de hecho estén aquí por la BBN, por ejemplo, y en ciertos sitios donde es ilegal predicar la palabra del Señor, a veces está la transmisión de las emisoras y con un receptor más bien básico, que se puede encontrar en algunos celulares, incluso hoy día, pues se puede recibir esa señal. Por ejemplo, ellas tienen libertad en el aire y atraviesan fronteras. Otros medios hoy día más comunes, como el internet, etcétera, etcétera, nos han facilitado ciertamente la teoría, la aplicación de esta teoría. Nosotros sabemos al fin y al cabo que venimos de una situación complicada, de la pandemia, donde todos tuvimos que estar en nuestras casitas encerrados, pero gracias a Dios, a través de medios digitales, pues pudo llegar la palabra. Lo cierto es incluso, y esto es un ejemplo bastante particular de lo que se puede llegar a hacer, que hay algunos que son hacedores de carpas o de tiendas que a veces logran entrar a países donde los misioneros tradicionales no pueden acceder. Y ya para que no me mire con esos ojitos de que qué rayos es un hacedor de tiendas, pues esto simplemente es un término que que se puede modernizar, digámoslo así. Este término de manera moderna de hacedor de tiendas puede ser utilizado, como un misionero que ejerce un oficio para mantener y crear oportunidades con el propósito de profundizar el contacto con el mundo para hacer discípulos, ¿verdad? ¿Por qué sale esto? Bueno, Hechos 18, capítulo 18 y versículo 3 decía: y como hacía tiendas de campaña, hablando de Pablo, igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. En otras palabras, Pablo sabía el oficio de hacer carpas y alguna vez, o de hacer tiendas, se quedó allí y también ejerció con esto, con el propósito de hacer discípulos en otros lugares.
Y primero los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 nos dice: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Eso lo dice Pablo también a los tesalonicenses. De hecho, los hacedores de carpas modernos son personas, por ejemplo, como sociólogos, también antropólogos, lingüistas también, personas, por ejemplo, que se dedican mucho a las ciencias humanas, a otro tipo de ciencias, y que con este tipo de permisos llegan a entrar, porque esa es la fachada, a ciertos lugares donde la oposición es fuerte. De hecho, algunos de nuestros hermanos han tenido la oportunidad, y en este momento de hecho tienen la oportunidad de estar en lugares donde es ilegal la predicación del evangelio, simplemente habiéndose presentado como personas que portan un título universitario, algunos de ellos incluso especializaciones, pero que están allí dentro del campo con el propósito de acercarse a ellos y de evangelizar. ¿Han escuchado acerca del Instituto Lingüístico de Verano? Es la manera como entró a Colombia. El Instituto Lingüístico de Verano se presentó ante Colombia como una organización que pretendía hacer bien al país, estudiando las lenguas de las comunidades indígenas y brindando cierta literatura y ciertos recursos para que cosas como, por ejemplo, la alfabetización, que es algo beneficioso, pudiesen ser un hecho en nuestro país. Esa es una manera incluso como las misiones se han desarrollado durante un tiempo, ¿ya? Entonces, ciertos hacedores de tiendas han tenido su oportunidad donde muchos otros no han podido entrar. ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca del desafío máximo de las misiones? ¿Cuál es el desafío máximo de las misiones? Pues con este panorama que nosotros tenemos, y ustedes verdaderamente viendo la oposición, que no solamente en nuestros días acontece, sino que acontecía, o que ya sucedió en el tiempo de la enseñanza bíblica, pues les invito a que me acompañen a la palabra del Señor, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y los versículos 1 y 4, donde nos vamos a encontrar un auténtico desafío para las misiones en el día de hoy. Así que les invito a que me acompañen a orar para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, muchas gracias porque concedes para nosotros una nueva mañana en la cual podemos abrir nuestros oídos y recibir de parte de tu Santo Espíritu la enseñanza de tu palabra. Yo deseo que sea así, que no sean mis palabras, sino por favor que sea tu palabra expuesta a través de este siervo que solamente hace su trabajo. Y háblanos por favor a todos nosotros como a ti te gusta, para encontrar cuál es en realidad el desafío de las misiones. En el nombre de Jesús. Hermanos, de plano ya habíamos tocado con respecto a las misiones esta bendita carta, la segunda carta a Timoteo, y lo habíamos hecho en el capítulo 2. ¿Se acuerdan acerca lo que habíamos hablado acerca de los eslabones? Pues estaba situado aquí en 2 Timoteo. Dijimos que Pablo le encomendaba a Timoteo en probablemente una de las últimas, creo que la última carta que escribió, en esa carta que prácticamente es su testamento, lo que tenía para dejar, o su encargo y su legado. Y vemos cómo allí Pablo le decía a Timoteo: eres parte de un eslabón. Somos una generación que por la gracia y por la misericordia de Dios hemos escuchado acerca de la palabra de Dios. Tenemos este momento los domingos en la mañana, incluso para llegar y escuchar acerca de la palabra de Dios. Dejamos incluso, y esa es nuestra proposición a veces, de dejar incluso material audiovisual para que, si Dios así lo permite, en tiempos cuando nosotros ya no estemos aquí, puedan ser utilizados por algunas otras personas. De hecho, como vamos a ver a continuación,
Esa es la actitud que la palabra de Dios enseña con respecto al evangelismo. De hecho, nosotros podríamos esta mañana mirarnos unos a otros y decir, pues, ¿cómo medimos si acaso la evangelización, si predicar la palabra, si las misiones, etcétera, etcétera, tienen un verdadero resultado? Recuerdan que fue a una charla que también tuvimos o que habíamos tratado un poco de eso. ¿Cuál es ese éxito? ¿Dónde está el éxito? Porque si nosotros miramos hacia todos lados, no alcanzamos, creo que, a ser 100 personas. ¿El éxito es numérico? Bueno, dijimos que no. Si no, entonces, de hecho, la mayoría de las iglesias cristianas creo que no tendrían mucho éxito. Lo cierto es que la palabra del Señor, la cual es nuestra guía, nos enseña que nuestro éxito o el éxito de la evangelización no se puede medir de esa manera. Vamos entonces directamente a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor, capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, y vamos a leer los versículos 1 al 4, que es donde vamos a situar nuestra mirada. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Muy interesante pasaje, muy citado, por cierto. Muchas personas, sobre todo el versículo 2, es un versículo bastante citado. Es un versículo donde nosotros podemos observar un carácter acerca de la predicación de la palabra. Y es que la predicación de la palabra, como dice el versículo 1, se ha de realizar para Jesús. Raro, en realidad, ¿no creen ustedes? De pronto ustedes dirán, ¿cómo así? Espérate, ¿vamos a evangelizar a Jesús? No, lo hacemos para Jesús. Es diferente. Es más profundo de lo que parece. Y le voy a explicar por qué. ¿Sabe cuál es el desafío más grande de las misiones? No se lo voy a decir al final, se lo voy a decir de una vez. Que quien evangeliza, voy a utilizar ese término que suena un poco chillón, pero es bastante descriptivo para mí. Quien evangeliza o un misionero trafica con un contenido que no le pertenece. Trafica algo que no posee. Enseña, predica la palabra de Dios, no su propia palabra. Si es la palabra de Dios la que se enseña, ¿cuál es el estándar que se debe buscar? El del dueño de la palabra, ¿no? Me parece que no es tan raro lo que estoy diciendo. Porque si nosotros solamente somos mensajeros, si nosotros solamente somos testigos, y cito todas las enseñanzas que hemos tenido antes, si nuestro estándar no debe estar puesto en estándares humanos, entonces ¿dónde debe estar puesto el estándar? En el Señor Jesús. Porque la palabra de Dios, como su nombre indica, es y le pertenece a Él. Es lo primero que Pablo insiste a Timoteo al tocar este hecho tan importante que va a tocar. Mire el versículo 1 una vez más. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. 2 puntos. Insisto, Pablo está pronto ya a partir de este mundo. Su trabajo aquí en la tierra ya no tiene mucho tiempo que digamos.
Y en lo que puede dejar como legado, en las últimas palabras, que nosotros de hecho estamos leyendo, viene a traer una de las cosas más importantes que él va a dejar a Timoteo y que él puede dejar. Y dice, te tengo un encargo. Pero ese encargo ni siquiera es de Pablo mismo. De hecho, el versículo 1 nos da esa descripción. Dice Pablo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, es en el nombre de Dios en quien te doy este encargo. Un cristiano debe hacer todo su trabajo de tal manera que lo pueda ofrecer a Cristo. Nos confundimos, en realidad, a veces. Pero el servicio que nosotros prestamos es un servicio para Cristo. Le voy a decir unas palabras que a lo mejor son un poco duras, digámoslo así. Si usted, querido hermano, está pensando que su servicio en la vida es los días domingos, en ujieres, en sonido, en alabanza, en predicación, en dirección, déjeme decir una cosa, está equivocado. Mucho. De hecho, hemos enseñado varias veces que aquí de hecho ni siquiera venimos a servir. Que aquí venimos es un poco a disfrutar. ¿Lo han escuchado? Si no, se lo cuento. Si es muchísima carga para usted, querido hermano, venir los domingos en la mañana, le cuento, no está entendiendo qué es lo que venimos a hacer los domingos aquí en la mañana. Me toca servicio. Sí, qué bueno. Qué chévere, bendito sea el Señor que pueda usted acomodar sillas. Insisto, soy duro a lo mejor un poco. Pero la palabra de Dios está enseñando que nuestro servicio en realidad trasciende un culto dominical. Porque ¿cómo nosotros prestamos servicio a Cristo aquí? La mayoría del servicio se presta allá afuera, de hecho. Entonces, siendo Pablo quien dice estas palabras, eso toma una fuerza tremenda, de hecho. Porque sus aflicciones no fueron pocas. ¿Ustedes creen que a Pablo le importaba el veredicto de la gente? Su vida demostró lo contrario. En realidad, nosotros, acoplándonos a lo que la palabra del Señor enseña, no debería preocuparnos ni la crítica ni el veredicto de la gente. La única cosa que el siervo del Señor Jesucristo debería anhelar es el bien hecho, buen siervo y fiel de parte del Señor Jesucristo, no de los hombres. Nuestro Señor, de hecho, nos conoce. Por eso es que pone tal actitud en nosotros, para decir, uy, qué complicación. Sí, de pronto para los hombres, en nuestra perspectiva humana, sería más fácil. Yo le sirvo a él y le estoy para preguntarle, ¿sabes? ¿Qué más te puedo ayudar? ¿Qué más te puedo atender? ¿En qué más te puedo servir? Pero si la actitud no es de un servicio para los hombres, sino un servicio para Dios, será un servicio que no se ofenda ante la crítica. No me gustó cómo hizo eso, hermano. Pues lo siento, pero no era para usted. Esa debería ser la respuesta. No me gusta esa manera en la que usted, si usted se está ofendiendo en su servicio, que es su vida personal, en cuanto si se ofende en cuanto al servicio que está prestando porque le dicen que no estuvo muy bonito, le digo una cosa, hermano, no lo está haciendo para nadie que sea un ser humano, lo está haciendo para Dios. El servicio en las misiones se hace para Dios. Una actitud de servicio para Dios nos libra de un espíritu que se preocupe más por el prestigio y por los derechos personales. Porque si estamos esperando recibir algo a cambio,
el servicio a Cristo no es su lugar en la vida, si es lo que usted está anhelando. Si hacemos nuestro servicio para Dios, este será un servicio que nos libra, esta actitud será algo que nos libra de un espíritu que exija gracias y que exija alabanzas por cada acción que realiza. Creo que no hay nada más ingrato que el servicio cristiano en ese sentido. El servicio en las misiones, sobre todo, no lo es para nada. De hecho, se puede pasar 30 o 40 años en un lugar donde la cultura y el idioma sea diferente, procurar amar a esas personas y que esas personas durante 30 y 40 años solamente interpreten que algo querrá. Es un egoísta. Algo tiene, alguna pretensión. Quizás esté haciendo mucha plata con nosotros, a costas de. Si nuestro servicio se presenta para Cristo, nos libra de un espíritu que se ofende ante la ingratitud humana, porque les aseguro, el servicio misionero no alcanza el amor por los perdidos para seguir en la constancia del servicio misionero. Eso no alcanza. Porque la ingratitud humana es mucha, muy grande, mucha. Y si no, ¿por qué tenemos problemas a diario por ese tipo de cosas? Entonces, pongamos atención, de hecho, en la palabra, para seguir con esta idea, con la actitud, en la palabra de Dios aquí en el versículo 1 que dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino. Y esta palabra, si nosotros hacemos el estudio allí en el texto, tiene una palabra griega que probablemente a nosotros nos suena de algo. Y esa palabra suena Epifania. ¿Les suena? Vamos a ver si son expertos, porque yo sé que esa palabra es como, pero solamente testeo. Hay una fiesta muy común en nuestro bendito país, que está lleno de festivos por todos lados, que es la Epifania. ¿Saben cuándo es? Casi, pegó en el palo. El 6 de Reyes. Lo celebramos hace poco. Yo no sé qué, sí, pero ¿celebró el festivo o no celebró el festivo? Entonces sí celebró, muy bien. La Epifania es una palabra que en español nosotros de hecho la utilizamos comúnmente. Una epifania es una manifestación de algo. Entonces, si no sabía, el 6 de Reyes es la Epifania. Y este término que aparece registrado aquí se utilizaba frecuentemente en relación con el emperador romano acerca de su visita a cualquier provincia o ciudad. La manifestación o la aparición del emperador romano en una provincia o una ciudad determinada. Cuando ese emperador iba a visitar algún lugar, pues todo se ponía en perfecto orden. Se barrían las calles, se adornaban las casas, se ponían al día todos los trabajos, se recogía todo el reguero, mejor dicho, para que el lugar estuviera apto para la Epifania, que era la manifestación o la llegada, la aparición de este emperador. ¿Por qué? Pues porque el hombre tenía la potestad para decir, bueno, hágame el favor y me barre, pero literalmente de aquí para allá todo esto y acábeme con esto. Nosotros escuchamos incluso de los emperadores romanos, muchos de ellos unos auténticos tiranos. ¿Ven el significado o la practicidad, digámoslo así, que podemos aplicar en cuanto a la palabra de Dios? ¿Usted cree que se barría las calles para que el señor de enfrente dijera, qué chévere que barrió mi calle? No, yo barro mi calle porque viene el emperador. ¿Sí? Sí. A lo mejor, humanamente hablando, es una visión rarísima. Esa es la visión de la Biblia. Nosotros no predicamos el Evangelio para los hombres. Nosotros predicamos el Evangelio para el Señor Jesús. Porque viene.
porque Cristo viene pronto, de hecho, muy, muy pronto. Está a la vuelta su venida. Entonces, si tenemos esto en mente, este es un encargo grandísimo que Pablo está poniendo sobre los hombros de Timoteo. Viene el emperador, viene el rey del universo, así que tengo un encargo especial para ti. Y ya se los spoileé varias veces. Dice la palabra de Dios allí en el comienzo del versículo 2. Te doy este solemne encargo. ¿Qué dice? Versículo 2. Muchas gracias. Predica la palabra. ¿De quién? No la palabra de hombres, la palabra de hecho del mismo emperador, que viene del mismo rey. Predicar la palabra de Dios es el encargo solemne de Pablo para Timoteo. Entonces, la predicación de la palabra se ha de realizar para Jesús, y la predicación de la palabra se ha de realizar conforme al carácter del mensaje. ¿Cuál es el mensaje que se predica en cuanto a la palabra de Dios? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que Dios tiene para decir a la humanidad? ¿Cuál es el mensaje? Veamos ese carácter que moldea un poco para nosotros cómo se debe realizar la predicación y cuál es el desafío. Aquí dice, predica la palabra, persiste en hacerlo. Persiste en hacerlo. Este término nos permite ver que la predicación de la palabra tiene un carácter insistente. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Y por eso decía, lo citamos muchas veces en Reina Valera, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Si sí, por si no y por si las moscas. Con insistencia. El mensaje que presentamos, queridos hermanos, el mensaje de la palabra de Dios es de vida o muerte. Perdón que grite. Si yo hubiera dicho es de vida o muerte, pues no, ¿verdad? Bueno, hay un carácter de urgencia en este mensaje. Si usted vino por primera vez aquí, yo no sé, no estoy realmente mirando caras, es algo que hacemos todos los domingos, predicar la palabra de Dios. Tengo algo muy serio para decir. Usted está perdido en sus pecados. Sus transgresiones ya llegaron a los oídos del Señor. Y la palabra enseña que usted no tiene esperanza después de que esta vida termine. Pero el Señor Jesucristo murió en su lugar para que usted ya no tenga que pasar la eternidad sin Él. Todos nosotros que somos creyentes hemos aceptado que Jesucristo es quien se puso por nosotros, quien recibió el castigo por nosotros para que cuando abandonemos este planeta Tierra estemos en la presencia de Él. Porque lo que queda después de la muerte es otra muerte, es la separación eterna de Dios. Y si quiere más información acerca de la palabra, por favor, acérquese a un creyente, a quien sea que lo haya invitado, porque la predicación de la palabra es un asunto de vida o muerte. No nos vemos muy alarmados últimamente, y lo digo con mucha solemnidad, o pretendo hacerlo, en el carácter de urgencia que reviste el mensaje. Nosotros tenemos familiares, nosotros tenemos personas que están muy cerca de nosotros también y que no han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Ya lo escucharon. Nuestro mensaje debe ser predicado de forma insistente, a tiempo, fuera de tiempo. Hacerlo, si es oportuno y si no lo es, también. El mensaje que presentamos, entonces, es literalmente una cuestión de vida o muerte. Un famoso teólogo, conocido como Teodoro de Mopsuestia, bueno, lo dije bien, excelente, decía: el cristiano debe considerar cada momento una oportunidad para hablar de Cristo. Cada momento.
Eso no quiere decir que nosotros a lo mejor no debamos escoger nuestro tiempo para hablar acerca de la palabra de Dios, pero a pesar de que haya cortesía o de que debe haber cierta cortesía en presentar el evangelio para no ser insistentes en el sentido de exasperar a las personas, la verdad es que ese no es nuestro problema, o normalmente ese no es nuestro problema. La gente normalmente francamente no nos está diciendo, vale, ya cállate, ¿no? Estaría mejor si nos dijeran, mejor cállate, ¿no? Un ratico, ya entendí, ya. Ese no es nuestro problema. Más bien es el contrario, es decir, ¿será que le predico? Mañana, igual es mi compañero de trabajo, lo veo todos los días. Es de vida o muerte el mensaje de la palabra del Señor. Si no reviste ese carácter de urgencia para nosotros, probablemente no lo hayamos entendido, y lo digo con mucho respeto. Además, continuemos aquí, y dice, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, y además dice, corrige. Esta palabra corrige quiere decir que el mensaje de la palabra de Dios debe ser convincente. Ya dijimos, insistente, ¿verdad? Pero tiene otro carácter y es convincente. Es un mensaje transgresor. Es un mensaje no inofensivo, es un mensaje que golpea. Debe ser así, porque es un asunto de vida o muerte y porque es la palabra de nuestro Rey, en realidad. Y es convincente porque debe hacer que el pecador se dé cuenta de su pecado. Si usted no predica el pecado primero, la gracia y el amor de Dios no significan nada. Porque sin el pecado, ¿dónde estaría gracia? ¿Gracia de qué? Pero estábamos en nuestros delitos y pecados. El mundo está fuera en sus delitos y pecados. Por eso el mensaje de la gracia tiene sentido. Un señor, otro nombre bendito es el Señor, dice Epicteto. Epicteto fue un filósofo griego estoico y tiene una frase muy interesante. Él traza un contraste entre un filósofo falso, que es uno que no busca más que popularidad, y un filósofo verdadero cuya única meta es el bien de los oyentes. El filósofo falso maneja la adulación y fomenta la autoestima. El verdadero filósofo dice, vengan a que se les diga que van por muy mal camino. La clase de filósofo, decía este señor, es o debe ser como un quirófano. Cuando sales de ella no deberías sentir placer sino dolor. La predicación, y no me confundan las palabras que estoy diciendo, no son clases de filosofía, pero sí va dirigida al cerebro también. De hecho, como usted lo acaba de ver, yo estoy hablando a su cerebro. Procuro, de hecho, hacerlo un poco. Al describir este ejemplo, en realidad yo lo podría comparar o haciendo una analogía en que hay muchas personas en las iglesias cristianas que les están enseñando y que se portan como filósofos falsos, en este ejemplo de Epicteto, que les dicen a las personas otro tipo de cosas que ellos quieren oír, persiguiendo adulación y buscando su propio bien. Nosotros, lo hemos repetido varias veces, no nos interesa si la iglesia o el local en el que estamos aquí, me refiero por eso al local, se vacía el día de mañana. Nuestra responsabilidad es decirles que el mundo está por un muy mal camino y que necesita arrepentirse. Esa es la verdad. Así que debe ser convincente, debe corregir, porque el mundo está en un error. Continuamos aquí este versículo y dice, anima con mucha paciencia. Corrige y luego reprende. Antes de ese, el que viene después de corrige es reprende. En otras palabras, la predicación de la palabra debe ser reprensiva.
y sí es un término, es raro, no es chilla, pero sí, porque dice reprende. Debe ser una palabra de advertencia o de reprensión, porque esa palabra en ese carácter puede salvar a alguien, incluso un hermano, del pecado o de un naufragio. La palabra enseña que nosotros no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y si nosotros sabemos que la predicación del Evangelio tiene este tinte, no podemos dejar de reprender y de poner muy claramente y decir, hay algo que está bien y hay algo que está mal, porque Dios lo enseña. Esto es muy interesante, esto no se parece a la sociedad actual. Tiene que darse el mensaje de la palabra con la conciencia, además de una común culpabilidad. No nos corresponde a nosotros, queridos hermanos, ponernos por encima de nadie como jueces, porque nosotros no estamos sentados, gracias a Dios, en la silla del juez. Nuestra posición en la vida no es ser jueces. La palabra enseña que todo juicio le corresponde al Señor Jesucristo. Pero nuestra labor sí debe ser reprender, dar una palabra de advertencia cuando es necesaria. Debe ser una palabra paciente, dice, anima con mucha paciencia. Esto de anima, en realidad es la palabra que nosotros conocemos como exhortación. Entonces, exhortación y reprensión son cosas completamente diferentes. Son cosas diferentes. Reprensión es más bien como cuando una mamá dice no. Y exhortación es más bien cuando le dice ánimo. Entonces, a veces muy mal utilizamos el término exhortación. Exhortación, a veces tocó prédica de exhortación, como siempre que toca el hermano David. Tocó prédica de exhortación, nos dieron tabla. No, eso es reprensión. Para que sigan hablando las prédicas del hermano David, pero con el término correcto. Es broma, es broma, es broma. Exhortación entonces es ánimo. Es todo lo contrario, ¿no? No decir, estás muy mal, sino decir, vamos, adelante, ¿verdad? El mensaje de la palabra del Señor tiene ese carácter. De hecho, ese mensaje, ese versículo famoso, también a veces mal utilizado a mi consideración, que es el de que el reino de Dios lo arrebatan los violentos. No sé si han escuchado eso. ¿No han escuchado eso? Cuando ustedes se sienten a leer la palabra del Señor, lo que dice ahí es, esa es mi interpretación, el reino de Dios es para los vivos. Para quien de un zarpazo, que es la palabra que utiliza ahí en el texto, quien llega a arrebatar el reino de Dios, la salvación. Como matanga dijo la changa, dicen por ahí. Eso. Ay, pero se la saben, ¿eh? Muy bien. Quien llega y dice, uy, en la viveza se llevó consigo la vida eterna, porque la vida es corta hasta donde no más. Y eso yo no se lo voy a enseñar a usted me lo puede decir a mí, ¿verdad? Es veloz, el tiempo es muy corto, las confusiones son muchísimas. Por eso, la palabra de Dios también es, apúrese, ánimo, corra. Ya viene Cristo, el tiempo se agota. Además también debe ser una predicación paciente. Ahora sí, dice aquí la palabra en el versículo final del versículo 2, con mucha paciencia, pero sin dejar de enseñar. Esta palabra, que en el griego es macrotumia, conocida por de pronto algún estudioso, describe un espíritu que no se irrita, que no se desespera y que en este sentido tampoco considera a nadie incapaz de salvarse, porque en realidad no lo es. Si usted cree o si trae algún sistema teológico en la cabeza, déjeme decir una cosa. La Biblia puntualmente, lo que podemos llamar meramente la Biblia, nunca enseña de ninguna manera que haya personas que no puedan salvarse.
Eso no lo enseña la Biblia. Si ya luego usted me dice, es que la teología, vale. La teología, que es el ejercicio filosófico de interpretación o que conlleva la interpretación, puede a usted llevarlo a decir X o Y. La Biblia no lo dice. Entonces, si la Biblia no lo dice, y si de hecho nos habla el apóstol Pablo de, más bien lo contrario, de decir, con paciencia, es que a Dios ninguno le queda grande. No hay Nerón que no sea capaz de salvarse. No hay Hitler en el designio de Dios que haga tanto o que haya hecho tanto mal que ya se pudrió. Se dice, yo no lo sé por completo, que Nietzsche, al final de su vida incluso, reconoció a Jesús como su Salvador. Si no lo vamos a encontrar hoy allá o no, no lo sé. Ojalá. Pero si perdonó Dios a Manasés. Ahora no nos pongamos en la silla del juez una vez más. Sí, hay cosas evidentes. Gente que mata a mucha otra gente. Creo que dentro de todas las leyes, incluso humanas, nosotros decimos, pues el asesinato, el homicidio no es algo a tal nivel que incluso movimientos hablan no solo de homicidio, sino de feminicidio. Pero eso tiene un principio que nosotros, insisto, no nos podemos poner a mirar desde la silla del juez, sino más bien desde nuestra posición, que es la de mensajeros. ¿Qué necesitamos nosotros promover? Solo la palabra de Dios. Y el mensaje que es un mensaje de vida. Si el cristiano en realidad confía en Dios, si usted, querido hermano, que enseña la palabra, en realidad confía en Dios, entonces puede hacerlo y debería hacerlo con mucha paciencia, creyendo, en efecto, el poder transformador de Dios. A Dios nadie le queda grande, lo quiero repetir. Además, queridos hermanos, vamos a leer versículos 3 y 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Esto es algo que no pasa actualmente. ¿Y por qué se ríen? Miren el versículo como lo dice en Reina Valera. Sino que teniendo comezón de oír, interesante, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a sus propios deseos. Eso no quiere decir nada más. Sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos en la sociedad de la comunicación, muy mal llamada sociedad de la comunicación. En realidad la sociedad de la comunicación es la sociedad de la desinformación. Se conocía y se sabía antes muchísimas más cosas con mejor certeza antes del internet, se los digo en serio. Porque ahora perdón el término que voy a utilizar, pero es descriptivo, netamente descriptivo, cualquier inepto dice lo que sea y voilà, un movimiento. Nos vamos a la guerra porque ese man dijo que sí, ¿no? Nos ponemos todos tapabocas porque, ahora, no me refiero al COVID evidentemente. Anteriormente incluso los médicos, no sé si ustedes lo sabían, no se lavaban las manos, porque se consideraba que las manos del doctor eran manos pulcras, para traer vida y no muerte. Pues cuando comenzaron a lavarse las manos, sobre todo en el parto, y ya yo no voy a hablar, más para mayor información, con la doctora Andrea Urrea. Muchas gracias. No sé si han escuchado qué es ChatGPT. El ChatGPT o GPT, no 3 sino el que viene después, pues resulta que es una inteligencia artificial a la que hoy día pues está asombrando a todo el mundo, porque le dice,
Señor ChatGPT, me hace un favor y me hace un ensayo acerca de esto, con este y este punto y tocando esto y te lo saca. Y muy bien. Son inteligencias artificiales, funcionan con modelos lingüísticos neuronales. Entre ingenieros y lingüistas normalmente salen cosas muy interesantes realmente. Porque ese tipo de programación lo que hace es interpretar una lengua natural como el español, pasarlo a un código formal y luego a partir de todo ese proceso, no estoy en condiciones para explicar, pues puede devolverte un texto tal y como se lo pides. Es más, con un amigo hicimos el ejercicio. ChatGPT, ¿me puede sacar una predicación acerca de las misiones con 1, 2, 3 puntos y ta? Te lo entrega. Claro, este no fue así. Lo prometo. Lo prometo. De hecho, esto que les estoy diciendo es una realidad. Lo pueden ustedes mismos investigar en internet. El terror ahorita de las universidades y otros sitios académicos es ese. Disculpa, chat, ¿me puedes hacer una? Y ya. Porque adivinen qué, el contenido está prácticamente a disposición de todas las personas. Ahora, si le dices ChatGPT, ¿me puedes decir, por favor, si lo que Hitler hizo estuvo bien o mal? Él lo defiende, lo puede defender. Es más, hicieron el ejercicio. A nivel ético, los creadores del ChatGPT tuvieron que ponerle a tal punto de decir, oye, no me dejan hablar de esto. Y resulta que también otros médicos revisaron varias de las cosas que ChatGPT decía y dijeron, no, espérate, eso que está diciendo no es tan así. O resuélveme esta operación matemática, y la resolvía. Pero entonces luego llegaba la gente y decía, no, espérate, pero un momento, esto no es tan así. Pero si lo dice la computadora, yo creo que estamos más cerca del tiempo en el que esa estatua allá en el Apocalipsis habla, dice y todo el mundo cree. Y yo creo que puede que esté relacionado con las inteligencias artificiales o al menos una creencia de las muy extrema, una creencia ciega a las inteligencias artificiales. Yo no estoy profetizando. Solo digo que si tocara hoy por hoy, como que sí estamos más cerca a que la gente, pues lo dijo el computador. Hey Google, Alexa, ¿me buscas? Si sabe lo que le estoy hablando, pues no es nada raro lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, estamos en la sociedad de la desinformación en el cual todos los comentarios son válidos. Lo que diga cualquiera hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque lo dice él. ¿Y quién es él? No es político. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesucristo es la verdad. Hay un cantante que tiene una frase brutal y que dice así: hay verdad y hay verdades. Verdad solo Jesucristo y verdades las que salen de su boca. Fuera de eso, no hay otra verdad. Entonces, queridos hermanos, siendo que estamos en tremenda época en la cual el que diga lo que sea, pues tiene su espacio, claro, hay que ver, ¿por qué no? De hecho, ese es el aire medio griego que nosotros todavía manejamos aquí. Y lo digo porque Pablo también se enfrentó a esas cosas. Estuvo en el Areópago y todo el mundo en ese momento lo que hacía era sentarse y escuchar a cualquier loco decir cualquier locura y era válido. Pues eso es un ejercicio sucio, en realidad. Eso no vale para nada si nosotros lo vemos desde una perspectiva también diferente, porque la verdad es una sola, porque es comprobable. Y si no me lo cree, pues entonces le invito a que se acerque a la palabra del Señor y a que también pueda tener una experiencia personal con Dios. Muy bien, ¿cuál entonces es la respuesta para nosotros con respecto a esta época moderna? Pues no ninguna otra, ninguna nueva, sino la que ya
el mismo Pablo le encargaba a Timoteo. En el versículo 5, y con el que yo quiero también dejar para todos nosotros una enseñanza que es primero para mí, digo, pero dice allí el apóstol: tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y si no da frutos, ¿qué tú sabes? Si no da frutos. Porque la evangelización no se hace para los hombres, ¿sí? Va dirigida hacia los hombres. Y como lo vimos en este último punto, la predicación de la palabra se ha de realizar a oídos cerrados y oídos obstinados. Entonces no se preocupe. Si no encontró cuál era el desafío de las misiones, el desafío es las misiones. El desafío más fuerte de las misiones es que nosotros estamos compartiendo una palabra con la gente que no es nuestra, no nos pertenece. Y que el Espíritu Santo es quien decide a quién a él le da la gana de salvar. Perdone que se lo diga como en esos términos así medio escuetos. Porque entonces la predestinación, no estoy hablando de predestinación. Estoy hablando que la renovación, el lavamiento, según la palabra, lo hace solo el Espíritu Santo. Y que lo hace en esa tremenda sabiduría de Dios a través de la predicación de la palabra. Nuestro compromiso entonces es no quejarnos, sino predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Justifica las misiones o no justifica las misiones? También. Y aquí también. Y mañana también. Y ayer también. Porque es un mensaje de vida o muerte. Y el medio también es el mensaje. En otras palabras, la manera como presentamos y la urgencia que haya o que deje de haber será el carácter del cual, o el envoltorio, digámoslo así, del cual estará lleno ese contenido que es la palabra de Dios. Por eso, cuando haya puertas abiertas, cuando la ventana esté solamente abierta, si está cerrada la ventana y la puerta, oremos. La oración no es ninguna fórmula mágica, pero vaya, que tiene poder, no en sí misma, sino porque Dios es poderoso. Así que, queridos hermanos, ¿qué estamos esperando? Ya me escuchó, ya perdió, ya le boté la bola. La responsabilidad es suya y mía. No tiene excusa, ya escuchó lo que acabó de escuchar. El mundo se está perdiendo allá afuera y nosotros no tenemos, como decía una persona, ni siquiera el derecho de escuchar 2 veces el Evangelio cuando hay gente allá afuera que no lo ha escuchado una sola vez. Oremos, vayamos, apoyemos. La obra es mucho. Los obreros, flojos, pocos. Padre Celestial, muchas gracias porque concedes para nosotros la inmensa misericordia de haber escuchado tu palabra y haber sido salvados. Nosotros no somos salvados por nuestro poder. En tu inmensa misericordia has permitido que hayamos escuchado y que hayamos creído tu mensaje. No somos mejores que el mundo. En tu infinita misericordia, en este pequeño puñado, aquí corre tu palabra. Y nosotros tenemos la oportunidad no solamente de escuchar tu Biblia, que es tu palabra, sino de tomar la cena todos los domingos y reconocernos como cuerpo de salvados por ti, todos los domingos. Muchos están ahí afuera esperando y con mucha necesidad. Nosotros no podemos ser sordos ante tales cosas, porque tu corazón son en realidad las misiones, porque mi Señor Jesucristo es el primer misionero, porque realmente fuiste tú quien te dignaste a enviar, no nosotros a ir hacia ti. Tú viniste hacia nosotros. Si hemos entendido tu mensaje y si somos fieles, por favor,
esta mañana ayúdanos a entender cuáles son esas cosas que tenemos al alcance para poder enviar, para poder ir, para seguir predicando. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno.